¿Te has preguntado cómo es la iniciación en palo mayombe? ¿Has escuchado sobre el famoso rayamiento en palo? La iniciación en el palo mayombe es un proceso en el que una persona es iniciada en la religión y se convierte en un miembro oficial de un munanzo o casa de palo. El proceso de iniciación en el palo mayombe puede variar según la rama o variante de la religión, pero generalmente involucra un periodo de aprendizaje, purificación y ceremonias rituales. Durante este proceso, el iniciado aprende sobre la historia, la teología y las prácticas de la religión, y se purifica física, emocional y espiritualmente para poder conectarse con los espíritus y deidades asociadas al munanzo o casa de palo que elija. En algunos casos, la iniciación también puede requerir sacrificios de animales, ya que se cree que este acto fortalece la conexión entre el iniciado y los muertos. Además, se le asigna un padrino o madrina, un miembro experimentado de la religión que lo guiará en su camino espiritual y lo ayudará a comprender y practicar las enseñanzas del palo mayombe. Si te interesa saber sobre cómo funciona una ceremonia de rayamiento y lo que se necesita para llevarla a cabo, entonces ve este podcast hasta el final y conocerás el secreto de la iniciación en palo. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. ¿Cómo es el proceso de una ceremonia de rayamiento en la religión Palo Monte Quimbisa? La religión Palo Monte Quimbisa tiene una ceremonia muy importante llamada rayamiento. En esta ceremonia se le otorga al iniciado el derecho de recibir la protección de los espíritus y de la comunidad. A partir de ahora, hablaremos sobre cómo funciona una ceremonia de rayamiento y lo que se necesita para llevarla a cabo. Antes de que un iniciado pueda someterse al rayamiento, se reúne con varios tatas quienes le darán los consejos necesarios para este paso importante. El tata debe asegurarse de que el iniciado comprenda la importancia de la ceremonia y de que conozca las reglas pertinentes para iniciarse. Si el iniciado no está de acuerdo con todo lo dicho, no se le debe consagrar. La ceremonia comienza con 3 misas espirituales para las entidades espirituales del iniciado. Esto le dará conocimiento de lo que se le va a hacer. Luego, se realiza la ceremonia de ver por dónde se va a rayar la persona. Esto se puede hacer con el chamalongo, preguntando al lucero de esa persona para saber por dónde se debe rayar. Las preguntas importantes que deben hacerse son si esa persona sale de enguello o tata directo. Ya sabiendo por dónde sale la persona, se procede a la ceremonia de rayamiento. La primera noche se prepara el lomiero de palo con las 21 hierbas fuertes, manteca de corojo, manteca de cacao, 21 pimientas de Guinea, aguardiente, cascarilla, etc. y se deja reposar para que le dé la influencia de los astros. La persona que va a rayar, el tata en ganga, es el responsable de realizar la ceremonia. También están presentes el tata de espalda, quien cuida la espalda del iniciado, el tata ayudante, quien asiste al tata en ganga, y la yayi o yaya, la madrina que debe ser madre en kisi. Todos los presentes escupen dentro del lomiero de palo para darle el bajo de su haché.
El Tata Nganga debe montar un plante y colocar al muerto afuera en el patio para obtener la confirmación de la licencia de los Mfumbis mayores para empezar la ceremonia de rayamiento. Luego se procede a amarrar las esquinas con tierra de las 4 esquinas delante de la prenda dentro de una paja de maíz que llevara hierba quimbisa, pata de gallina, se cierra y se hace forma macuto, luego se pone cada macuto en cada punta de una firma de lucero 4 vientos y al lado de cada macuto se pone un montoncito de fula, pólvora, y con una vela encendida se le deja caer esperma para que selle la fula. Si en este proceso se prende la fula quiere decir que las esquinas no están amarradas y se van cambiando de posición en la firma de lucero 4 vientos. Ahora, se procede a hacer el rompimiento del que se va a consagrar, se le rompe las ropas y se le baña con un poco de homiero que ya se preparó, se le pone ropa blanca y se pone en la penitencia sentado en un lugar solo y de frente a una pared. Luego se procede la entrada al cuarto de palo. Primero entra el Tata Nganga que está presidiendo la ceremonia. Es bueno recordarles que en cuanto se abra la puerta del cuarto de palo, se pone una paloma amarrada por las patas arriba de la puerta para que ésta vaya limpiando, la cual se suelta al final de toda la ceremonia. Después entran los demás que estarán en la ceremonia tocando en la puerta y diciendo su nombre en palo, y lo que pregunte el Tata para darle cuenta dentro del cuarto. Luego ya dentro se procede a arrear al Mfumbe, se le canta al menos 21 cantos, lo demás que sigue, ya es ceremonia por cada casa de palo en específico, que si usted está consagrado, ya debe saber hasta aquí lo que se debe hacer generalmente para que un rayamiento salga bien. Luego de la ceremonia de rayamiento, el iniciado debe mantenerse alejado de la luz solar por 3 días, en los cuales debe permanecer en cuarentena para recibir las bendiciones de las entidades espirituales. Pasado este tiempo, se realiza una misa para que las entidades del iniciado lo reconozcan como un nuevo miembro de la religión y se le puedan dar los trabajos correspondientes. Es importante destacar que el rayamiento es un proceso serio y que requiere de una preparación previa, tanto física como espiritual, ya que el iniciado debe estar en un estado de pureza y equilibrio para poder recibir las energías de las entidades. Además, es necesario contar con la presencia de tatas experimentados y capacitados para realizar la ceremonia de manera segura y efectiva. La ceremonia de rayamiento es un paso importante en la vida de un pino nuevo dentro de la religión del Palo Monte. Es un proceso que requiere de una preparación previa y de la presencia de tatas experimentados para poder realizarse de manera efectiva. Es una experiencia única y transformadora que puede cambiar la vida de quienes la experimentan. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.